Bien, hermano, hoy nos encontramos los dos solos contra el mundo aquí y con el Señor. Ya dije el hermano ahí anteriormente, estamos con el Señor. Pero bien, hoy día nos toca estudiar nuestro tercer capítulo del libro de Santiago. Ya hemos avanzado bastante en el libro y la verdad que una palabra con la que podemos definir eh, este libro y como lleva de título también nuestro estudio, es la fe práctica, ¿cierto? La fe en obras. Porque a veces nos quedamos que la fe es como algo, lo vemos como algo espiritual solamente y como que lo quitamos de lo práctico. Y en realidad la fe sin obras es muerta, como veíamos en la clase pasada y que Santiago lo enseñaba de una manera muy práctica, ¿cierto? Nos decía como por ejemplo si decimos tener fe, pero en realidad vemos a alguien teniendo necesidad y simplemente decimos, ah, que Dios te bendiga, pero no hacemos nada, es como nada, ¿cierto? Entonces Santiago dice, no, la fe, el que dice tener fe, tiene que ponerse en práctica. Entonces cuando tú veas a alguien desnudo, ¿cierto? Lo ideal es cubrir a esta persona, ya sea teniendo algún problema, alguna necesidad, inclusive cuando las personas están pasando alguna situación, tener misericordia como el Señor tuvo de nosotros misericordia, porque eso es fe práctica, es vivir la fe, no es eh, vivir esto una fe aislada de las demás, de los demás, porque si tenemos fe, debemos vivir en fe. Y vivir en fe implica también estar unidos a los hermanos, compartir con ellos, ser misericordioso, así como el Señor es con nosotros, también debemos estar unidos a Él, po. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿cierto? Lo primero que Santiago dice es que la sabiduría viene de Dios, ¿cierto? Que las victorias están en las pruebas y que las pruebas no vienen del diablo, sino que las pruebas vienen de parte de Dios y son para forjar en nosotros un carácter, para poder pedir a Dios sabiduría y Dios nos da sabiduría para poder eh, conocerle más y hacer la palabra, pues vivir la palabra, ¿cierto? Eso es lo que nos decía en el capítulo primero. Ahora en el capítulo 2 nos hablaba de no tener una parcialidad dentro de la iglesia, ¿cierto? A no hacer excepción de personas, porque a veces como que vinamos con más amor al que tiene más, que nos puede dar más, y despreciamos al que no tiene nada. Entonces el Señor no es así, pues el Señor nos ve a nosotros tal cual somos, y no porque tengamos un valor, incluso siendo hijos de Dios, no tenemos un valor mayor que al que no conoce al Señor, porque si bien el Señor nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos, pero el que no conoce al Señor también es creación de Dios. Y el Señor también lo ve como con amor, ¿cierto? Con ojos de amor, porque es su creación, igual que nosotros. Diferente es porque está entrando en otro tema, ¿cierto? Pero la persona sin Cristo está enemistado con Dios, pero la persona cuando viene el Señor, el Dios lo llama a sus caminos y lo trae con amor por gracia, ¿cierto? Pone en él el don de la fe y llama a esta persona, es restituido, ¿cierto? Y el Señor lo ama y con un amor inefable, con un amor entrañable, un amor genuino. Entonces, si Dios no hace excepción de personas, nosotros tampoco tenemos que tener esta parcialidad con las personas. No podemos discriminar a la gente porque tiene más y otro no tiene, ¿cierto? Tenemos que amarnos. Si queremos estar unidos, debemos amarnos tal cual somos, ¿cierto? Así como de repente le digo a los hermanos, el problema, siempre en la iglesia hay alguien que es más payaso que otro, ¿cierto? Que es bueno para la talla, es bueno para el chiste, para las bromas. El tema no es que sean buenos para las bromas estos hermanos, lo que pasa es que cuando se encuentran con una persona que no es buena para las bromas, entonces hay personas que simplemente no son de carácter muy liviano, pero Dios los ama así, entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir en comunión, independientemente de cómo seamos. Entonces, por lo mismo, Santiago en la clase pasada nos decía que la fe sin obras está muerta, porque si decimos amar a Dios, pero despreciamos a la gente por su condición, por su, por lo que tiene, e incluso eh, viviendo los temas de este tiempo, los cristianos hoy en día despreciamos mucho a los homosexuales, y Dios puede salvar a un homosexual. El tema es que nosotros los despreciamos.
Incluso hay cristianos que son homosexuales y que han reconocido al Señor en su vida, pero también han reconocido que son homosexuales y luchan con su vida, pero el Señor lo ama y ellos aman al Señor y luchan con su vida y con su naturaleza. Y a veces la iglesia, en vez de amar a estas personas, las rechaza, las rechaza. Entonces, somos imparciales y eso es vivir una fe sin obras. Es vivir una fe imparcial, una fe que no es consecuente con lo que decimos. Si el Señor tiene misericordia de ellos, ¿por qué debemos nosotros colocarnos en el papel de juez, cierto? Y precisamente por eso, hoy día vamos a estudiar un tema que es delicado, el hecho de creernos jueces. Y a veces no medimos nuestras palabras, ¿cierto? Nuestras palabras van y vienen, a veces decimos una cosa delante de los hermanos, pero detrás de los hermanos o cuando los hermanos no están presentes decimos otras cosas. Entonces, Santiago nos va a hablar hoy día de la lengua, el poder que tiene la lengua, ¿cierto? Y por eso vamos al capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 18, pero lo voy a leer bien pausado para que tengamos una idea, porque la verdad que no me costó mucho este capítulo porque eh, Santiago primero da un ejemplo y después al final hace un paralelo. Entonces, entre los versos 13 al 18 son es como que resume la idea, la deja muy clarita. Pero mire, vamos a leer. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, dice Santiago, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Todos, esto es importante, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero mire lo que dice el versículo 3. Fijaos que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así controlamos todo su cuerpo. Mirad también los barcos, aunque tan grandes e impulsados por impetuosos vientos, los pilotos los guían por medio de un timón muy pequeño y los llevan por donde ellos quieren. Lo mismo sucede con la lengua, aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos cómo tan solo se requiere de un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y al ser encendida por el mismo infierno es capaz de destruir toda nuestra existencia. El ser humano, versículo 7, el ser humano es capaz de domar y de hecho ha domado toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos. Sin embargo, dice Santiago, nadie ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, el versículo 9, bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que están hechos a semejanza de Dios. Pero de una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora de Santiago se pone serio, ¿eh? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid dar higos? Del mismo modo, dice Santiago. Ahí le dice, ya, a ver, pongámonos serio. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora lo que le decía el versículo 13 al 18, mire. Si entre vosotros alguien se precie de sabio o inteligente, que lo demuestre con su buena conducta por medio de sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. Pero si tenéis envidia y rivalidad en vuestro corazón, no tenéis de qué sentirse orgulloso y estáis faltando a la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Pues donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. Versículo 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es imparcial
y es sincera. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Eso es lo que dice Santiago en estos primeros 18 versículos. Y si se fija, ya tenemos una idea más o menos de lo que dice Santiago, ¿cierto? Los paralelos que hace, los ejemplos que, que da. Y al leer el texto menciona mucho la palabra fijaos, mirad, fijaos, pero, tener presente. Son palabras que se repiten dentro del texto. Entonces, ya tenemos que tener esas luces, ¿cierto? Identificar esas palabras que se repiten es porque hay algo que él quiere mostrar más fácilmente. Pero bien, el objetivo de esta clase es mostrar que la lengua, hermanos, aunque es pequeña, tiene un poder enorme, ¿cierto? Porque por ella o con ella podemos bendecir, pero también podemos destruir si no somos cuidadosos. Y Santiago también dice que la verdadera sabiduría se manifiesta viviendo una vida que es humilde, una vida que es pacífica y llena de obras que reflejen a Cristo. Por eso, los problemas más grandes en la iglesia muchas veces no son los externos, sino que son los internos. ¿Por qué? Porque entre ellos está el mal uso de la lengua, porque con palabras podemos alabar a Dios, pero también podemos herir e incluso destruir a una persona. Por eso es que Santiago nos advierte. Él nos dice que una lengua sin control revela que hay un corazón sin transformación. ¿Cierto? Una lengua que no es capaz de medirse. Yo no sé si lo he dicho, se lo he dicho a ustedes o le he dado este ejemplo, pero a veces hay personas que dicen, sabes que yo no me gusta ser hipócrita. A mí me da lo mismo, duele a quien le duela. Yo soy sincero. No sé si usted escuchaba eso y a veces esa frase está llena de rabia y de rencor, porque eso es egoísmo también, porque a veces podemos ser sinceros, pero podemos destruir una persona. Y el Señor nos manda a ser pacificadores. Entonces, a veces por decir una verdad, debemos de tener cuidado el cómo decir las cosas. Porque, como bien lo dice Santiago, la lengua puede bendecir, pero también puede herir o destruir. Por eso nos advierte que tenemos que tener control sobre nuestra lengua, porque si no somos capaces de controlar nuestra lengua, es porque nuestro corazón lamentablemente aún no ha sido transformado. Pero junto a esto, hermano, Santiago confronta otra realidad, porque Santiago dice que existen dos tipos de sabiduría. La primera es la terrenal, ¿cierto? La que produce envidia, la que produce pleitos e incluso produce orgullo en la persona. Y la segunda sabiduría que Santiago menciona aquí es la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Esta que produce paz, humildad y también justicia. Por eso el creyente maduro, hermanos, debe aprender a usar la lengua para edificar a las personas, pero también para buscar sabiduría de Dios, para vivir rectamente y vivir amando a las personas. Por eso, en el contexto que se escribió este pasaje, sabemos que a las iglesias que Santiago le escribe, en ellas habían maestros y líderes que estaban abusando de la enseñanza, estaban abusando de la labia, ¿cierto? De la lengua, usaban las palabras para manipular a la gente e incluso estaban usando la misma labia o las mismas palabras para dividir la congregación. También había conflictos entre medio de esta iglesia, habían envidias alimentadas muchas veces por la arrogancia, hermanos. Por eso Santiago advierte que estas actitudes no son de Dios, ¿cierto? Estas actitudes son terrenales y son diabólicas. Por eso Santiago, entre los primeros dos versículos, dice, hermanos míos, no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor, porque todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ser maestro en la iglesia, hermano,
es una gran responsabilidad, ¿cierto? Porque las palabras influyen muchos en otros y nosotros como hijos de Dios debemos tener muchos cuidados en qué decimos, cómo lo decimos y a quién le decimos. ¿A qué voy con esto? Que a veces la gente se acerca a nosotros a preguntarnos cosas, cualquier tipo de preguntas, ¿cierto? Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros por no querer mal, quedar mal, a veces, aunque no sepamos la respuesta, a veces inventamos cosas, ¿cierto? Por querer salvar nuestra responsabilidad. Y en vez de ser sincero y decir, ¿sabe qué? Es que yo no sé, no sé ese tema. O cuando alguien te dice, oiga, hermano, ¿usted me podría decir la Biblia dónde dice esto? No, es que la Biblia dice esto aquí y allá, acá, y al fin y al cabo no tenemos seguridad de lo que estamos hablando. Y por querer no quedar mal, muchas veces inventamos cosas. Y a veces tomamos pasaje aquí y allá. Entonces, nosotros como maestros o como discípulos de Cristo tenemos la responsabilidad de usar bien las palabras, porque tenemos que tener cuidado. Por eso, eh, decir una palabra mal dicha puede influir mucho en la gente. Por eso debemos ser responsables al responder preguntas. Simplemente si a veces no lo sabemos, mejor decir, ¿sabe qué? No sé. Y salvas tu responsabilidad con el Señor, porque el Señor quiere personas que seamos personas honestas, personas humildes. Porque a veces cuando nos colocamos, por ejemplo, como les decía el ejemplo de responder simplemente para no quedar mal, estamos mostrando un carácter o estamos mostrando un perfil orgulloso, ¿cierto? Alguien que no quiere quedar mal con nadie. Entonces, o buscar que la gente le aplauda, reconocer, recibir reconocimiento, como que, oh, el hermano sabio. Entonces, no es esa la idea. La idea es tener responsabilidad ante las palabras. Por eso que la lengua es tan difícil de controlar, po. Por eso que Santiago dice que quien domina su lengua, quien domina sus palabras, es capaz de demostrar madurez espiritual. Por eso no se sienta un ignorante al no saber dar respuesta. Más sabios es decir lo que uno sabe y ser responsable ante las personas y decir simplemente no lo sé, pero estudiémoslo juntos, busquémoslo juntos. Es mejor a eso a colocarse a decir muchas cosas que a veces no tienen pies ni cabeza. Entonces, es ser responsable, ¿cierto? Y eso demuestra una madurez en nosotros porque somos capaces de controlar en esas situaciones nuestra lengua. Porque debemos preguntarnos cómo estamos usando nosotros nuestras palabras, ¿cierto? ¿Estamos usando nuestras palabras para que la gente nos reconozca o estamos usando nuestras palabras para que la gente se edifique? O para enseñar la verdad de Dios, o estamos usando la palabra o nuestras palabras para impresionar o para enorgullecernos, ¿cierto? Por eso debemos tener cuidado, porque eh, no siempre podemos dar respuesta a la gente. Y eso no está mal, hermanos. No está mal decir, no sé, ¿cierto? No está mal. Eso muestra una humildad de parte de nosotros y sinceridad delante de Dios porque no lo sabemos todo, ¿cierto? Y la Biblia tampoco sí nos dice que debemos estar preparados para dar respuesta a la gente, pero no todas las respuestas, porque hay cosas que nosotros debemos ir aprendiendo en el transcurso y en el caminar del creyente, ¿cierto? Es algo lógico. Pero entre los versículos 3 al 6, Santiago dice lo siguiente, mire, fijaos que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, ¿cierto? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí ya Santiago se coloca un poco denso, ¿cierto? Pero también es muy claro en su lenguaje, porque él dice que la lengua es comparada con un freno, ¿cierto?
pero también es comparada a un timón y también a un fuego, porque aunque pequeña que sea la lengua, puede dirigir muchas veces, puede controlar o puede destruir. Por eso, por eso Santiago usa estos tres ejemplos. Dice, puede ser un freno, puede ser un timón y puede ser un fuego, ¿cierto? Y eso se refiere a que puede ser un freno porque puede dirigir, ¿cierto? Porque si tú logras frenar tu lengua, estás dirigiendo tus palabras, ¿cierto? Dice que es un timón, ¿por qué? Porque tú puedes controlar, así como controlas un barco, ¿cierto? Tú puedes controlar tu lengua o tus palabras. Y dice que es como un fuego, ¿por qué? Porque el fuego puede purificar, ¿cierto? Pero también puede destruir, ¿cierto? Por eso usa estos tres ejemplos: el freno en el caballo, el timón en el barco y el fuego en el bosque, ¿cierto? Porque se refiere a dirigir, controlar o destruir. Entonces, las palabras mal usadas, hermanos, han llegado a tal punto de que han logrado arruinar las amistades e incluso destruir familias enteras o iglesias enteras muchas veces se han dividido por culpa de malas palabras, de malos consejos, de mal uso de las palabras. Y Proverbios 18:21 es muy sabio porque él dice, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Está diciendo, la muerte y la vida están ahí, ¿cierto? Pero el que ama, el que realmente ama, logra amar a los demás. Y eso se refiere muchas veces a que es capaz de controlar su lengua por amor a los demás. Alguien que ha sido capaz de controlar la ira, ¿cierto? Es porque es capaz de controlar su lengua. Por eso es que también dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Porque es necesario controlar nuestra lengua para saber que nuestras palabras, lo vuelvo a decir, o puede destruir o puede edificar. Por eso, la pregunta es, ¿tus palabras están encendiendo fuegos de división o tus palabras están sembrando paz? ¿Cierto? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nosotros estamos logrando controlar nuestra lengua? O nuestra lengua nos está controlando. Esa es la verdad, ¿cierto? Ahora el versículo 7 y el versículo 8, Santiago dice, porque toda naturaleza de las bestias, de las aves y de las serpientes y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de un veneno mortal, dice Santiago. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan inteligente, ¿cierto? Ha sido capacitado de este poder de domar a los animales salvajes, pero aún teniendo esta capacidad, no ha sido capaz de domar su lengua, ¿cierto? Los hombres hemos fallado en eso prácticamente, porque, hermano, una lengua sin control es veneno y muy peligroso una lengua, porque puede envenenar relaciones e incluso contaminar el corazón de las personas. Por eso que nosotros, igual los que predicamos, los que enseñamos o los que muchas veces evangelizamos, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras palabras, porque debemos ser sabios para aconsejar, debemos ser sabios para predicar, porque a veces incluso la gente nos desafía, hay gente que a veces nos pregunta cosas, hermanos, pero con una doble intención, ¿cierto? A veces nos dicen, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Pero ya traen algo detrás. Es como que quieren saber eh, mi respuesta para saber con qué atacarme o simplemente decirme, yo no estoy de acuerdo contigo y, y te pueden o bien humillar o también pueden llegar al punto de provocarte a ira, ¿cierto? Por eso Santiago dice, seamos sabios.
frenemos nuestra lengua porque del corazón pueden salir buenas y malas palabras, ¿cierto? Pueden salir malas cosas cuando estamos en ira, pero si somos sabios, ante estas preguntas podemos responder, mira, ¿qué piensas tú? Y y al hacer esta pregunta tú ya sabes que la persona te da una respuesta y tú vas a saber más o menos para dónde va la micro, ¿cierto? Para dónde va su intención. Pero cuando tú ya tengas la respuesta a esta persona, mejor dile, ¿sabe qué? Mejor conversemos en otro rato, ¿cierto? Porque es más sabio. Entonces ya has domado tu lengua. Eso es lo que está diciendo Santiago, porque nuestras palabras sin control, dominio propio, ¿cierto? También es un fruto del Espíritu Santo. Una persona sin control sobre su lengua, es muy venenosa y es muy difícil eh, no dañar a la gente, no contaminar a la gente cuando estamos vueltos en ira, ¿cierto? O cuando nos provocan. La lengua, hermano, no, tenemos que entender que no se domina con técnicas humanas, sino que la lengua puede controlarse o puede dominarse con un corazón que es transformado por el Espíritu Santo y que es sujeto a la palabra. Por eso es súper importante vivir la Escritura, hablar la Escritura, porque es el Espíritu Santo que va produciendo en nosotros el ser un poquito más tardo para responder, ¿cierto? Y no tan pronto para, para querer responderle a la gente. No estoy diciendo que no pesquemos a la gente, ¿cierto? Que no le prestemos atención. Más bien, al prestar atención, nosotros logremos discernir cuál es la intención de las personas. Porque, hermano, y esto yo lo aprendí hace muy poco, pero la gente, no toda la gente va a ti con la intención de querer aprender de ti. A veces la gente va con la intención de querer saber qué es lo que piensas tú para saber si, o bien decirte no estoy de acuerdo y enfrascarte en una discusión, o simplemente eh, para saber si tú estamos en la misma corriente, pero nunca lo hace con la intención de querer aprender. Por eso hay que ser sabio, por eso hay que saber frenar la lengua, por eso hay que saber controlar la lengua y saber qué decir para no dañar y contaminar. Y eso solamente lo podemos lograr a través del dominio del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso Santiago, entre los versículos 9 al 12 dice, con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca, por eso proceden bendición y maldición. Pero mire, Santiago aquí se pone serio, pues dice, ya hermanos, a ver, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, dice Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid dar higos del mismo modo? Dice Santiago, ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Es como dice ya, a ver, paren, córtenla. Aquí no puede ser las dos cosas. O controlas o no controlas. O controlas y edificas o controlas y destruyes. ¿Se fija? Porque a veces podemos lograr tener ese dominio, ¿cierto? Y de escuchar a las personas, ¿cierto? Tú logras discernir lo que la persona viene a ti, ¿cierto? Lo que está pasando. Ya, eres sabio, ¿cierto? Porque te quedaste callado para saber la intención. Ya, pero ahora que tú reconoces la intención, ahora dice Santiago, ten cuidado. ¿Para qué lo estás haciendo? Para poder tener un argumento más sólido y poder humillar a esta persona independientemente de lo que resulte, o estás esperando escuchar su respuesta para poder edificarlo y no lastimarlo. Por eso dice, no pueden salir dos aguas, o dulce o salada, ¿cierto? Santiago lo que está haciendo es denunciar en cierto sentido la incoherencia. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios con los labios, pero luego podemos maldecir a los otros, a la creación, ¿cierto? Porque una lengua, hermano, que es contradictoria, ¿cierto? Revela un corazón que está dividido, po. ¿Por qué? Mire, Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, debemos nosotros tener cuidado al hablar con las personas. ¿Por qué? Porque si logramos frenar nuestra lengua para no dar una respuesta apresurada, también debemos de tener cuidado al responder a las personas ya identificando la intención de la persona. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la gente cuando te escuche responder o cuando escuche que tú le vas a dar una respuesta, las personas están esperando eh, lograr identificar en tu corazón, porque a veces la gente dice, cuando te escucha dicen, ah, mira, ¿cómo estás hablando? ¿Y tú no vas a la iglesia? ¿Acaso tú no estudias la escritura? ¿Ah? Mira cómo me estás respondiendo. ¿De qué te sirve tantos años en la iglesia, cierto? Porque es lo primero que te tiran a la cara. Entonces debemos tener cuidado, porque si vamos a responder, y ahí llegamos a lo mismo, todo lo que hagamos, hagámoslo para algo del Señor. Entonces, estamos respondiendo para maldecir o para bendecir. Por eso la pregunta es, ¿qué revelan nuestras palabras o nuestras respuestas sobre nuestro corazón? ¿Está corriendo un manantial de vida o está corriendo una fuente que está contaminada? Contaminada de orgullo, de pleito, ¿cierto? Ahora, entre los versículos 13 al 16, Santiago, ya cierto, aquí ya le dijo, ya, a ver, pongámonos serios, hermanito, no pueden salir dos aguas de la misma fuente, ¿cierto? Porque mire lo que dice Santiago, si entre vosotros alguien, em, perdón, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, ¿cierto? Ya le dice, ya, a ver, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, dice Santiago, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten de eso entonces, no mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino más bien, dice Santiago, es terrenal, es animal y es diabólica. Mire lo que dice Santiago, porque dice, porque donde hay celos y contención, entonces allí hay perturbación y hay toda clase de obra perversa. Interesante, ¿ah? No puede correr dos aguas de la misma fuente, ¿cierto? Porque Santiago dice que la verdadera sabiduría no se mide por las palabras bonitas incluso, ni por el conocimiento intelectual, sino por una vida que es mostrada y revelada a través de la humildad y la mansedumbre. Porque la sabiduría terrenal, en cambio, hermanos, es la que produce pleitos, envidia y orgullo. Por eso, nuestras respuestas son súper importantes, porque van a revelar en nosotros o de nosotros la sabiduría que hay en nosotros. Si estamos eh, revelando una vida humilde o una vida mansa, ¿cierto? O simplemente queremos hacer arder el infierno, ¿cierto? En pocas palabras, porque a veces con nuestras respuestas es como cuando queremos apagar un incendio con benzina, ¿cierto? No puede ser así, po. Tenemos que apagar el incendio con agua, po. Y eso requiere una blanda respuesta, aplacar la ira. Pero a veces, y yo lo digo así como para la broma, pero a veces reaccionamos así porque queremos apagar un incendio con benzina. Y eso no es la idea, porque no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que edifiquemos a la gente, po. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de paz y no de pleito. Por eso Pablo dijo en Primera de Corintios, en el capítulo 3 en el versículo 19, él dijo lo siguiente, la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Por eso no busques congraciarte ante la gente por mostrarte sabio o elocuente o el que se las sabe todas, porque Dios le da lo mismo esas cosas. Porque Dios quiere que tú, en vez de mostrarte sabio y una persona elocuente, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, hermano, eh, Dios prefiere una persona mansa, una persona humilde, una persona que sepa responderle a la gente, pero que no sea tonto, ¿cierto? Que no sea menso, sino que sea mansa. ¿En qué sentido? Que sepa responder a la gente,
que sepa entender que a veces las personas son ignorantes, pero porque también nadie les ha enseñado. Entonces, la ignorancia no parte de una persona que conoce. La ignorancia es una persona que desconoce. Entonces, nosotros somos ignorantes de muchas cosas. Y hay personas que nos van a enseñar muchas cosas, pero tenemos que ser humildes, no creyendo y ni llegando a los demás creyendo que lo sabemos todo, ¿cierto? Porque no lo sabemos todo. Por eso debemos mostrar humildad cuando la gente se acerque a nosotros a pedir consejo, a pedir sabiduría, porque nadie nace sabiendo, hermano. Y todos vamos creciendo juntos y a pasito, ¿cierto? Ahora en el versículo 17 y 18 Santiago hace el paralelo. Él dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar una sabiduría pura, ¿cierto? Después pacífica, es una sabiduría amable, es una sabiduría benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice Santiago. Es una sabiduría que es imparcial y que es sincera. Versículo 18. Y el fruto de la justicia, dice Santiago, se siembra en paz para los que trabajan por la paz. La sabiduría, dice Santiago, de Dios, él dice que se reconoce por sus frutos, ¿cierto? Y yo creo que ahora, a la luz de lo que acabamos de leer anterior, nos damos cuenta que una persona sabia, un cristiano sabio, se conoce por su pureza, se conoce por su paz, ¿cierto? Por la bondad que muestra, por la misericordia, incluso hasta por la coherencia en su justicia. Porque esta sabiduría, hermano, es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Porque aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué queremos ganar con nuestras respuestas? ¿Qué queremos mostrar ante el mundo? ¿Qué queremos mostrar ante la gente? Que la gente no se atreva a nosotros preguntarnos nada porque nos creemos los mejores. ¿O queremos que la gente se acerque y aprenda de nosotros, así como el Señor nos enseñó a nosotros? Porque imagínense, yo le digo a los hermanos, yo cuando estaba sin conocer al Señor, yo citaba el Padre Nuestro de memoria y yo ni sabía que estaba en la Biblia, pero yo me lo sabía de memoria. Entonces a mí alguien me dijo, oye, si eso aparece en la Biblia, pero no me dijo, ay, qué ignorante eres. No, me dijo, mira, aquí está. Y me guió a la Escritura. Y esa es una forma sabia de edificar a la gente. Esa es una forma correcta de humildad y es la forma en que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Por eso nosotros debemos repetir e imitar al maestro de maestros, po. El Señor fue el maestro de maestros. Por eso, hermanos, Cristo es nuestro centro en todas las cosas. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Y Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios que se ha hecho carne. Él habló siempre con gracia y con verdad. Y las palabras del Señor tuvieron como resultado y siempre trajo, hermano, vida, sanidad y paz. Por eso nosotros debemos imitarle como cristianos, como creyentes, porque nuestras palabras también deben traer vida, deben traer sanidad a la gente e incluso paz. Somos responsables de eso. Por eso cuando la gente se acerque a nosotros, sea creyente o no creyente, debemos tratarlos como Dios nos trató a nosotros cuando llegamos a sus pies, ¿cierto? Porque debemos traerles a ellos vida, sanidad y paz. Porque a veces incluso el creyente se turba, hermano. A veces el creyente, eh, producto de los problemas, producto de la mala enseñanza, producto a veces de muchos factores, el creyente se turba y llega buscando socorro. Por eso nosotros debemos saber responder como Cristo responde a nosotros, con sabiduría, trayendo paz, sanidad y paz. Pero concluyamos esto, hermano. La lengua y la sabiduría son pruebas de una fe genuina. Es la evidencia, ¿cierto?, de una fe verdadera.
Si logramos controlar nuestra lengua y somos capaces de responder y de hablar sabiduría, esa es una muestra de una fe que ha sido bien depositada en nosotros. Una fe que está dando frutos, frutos agradables al Señor. Porque, hermanos, una lengua sin control revela un corazón sin dominio del Espíritu Santo. Pero una lengua controlada por el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Glorificar a Dios, ¿por cierto? En todo tiempo, a cada momento. La sabiduría verdadera no viene de la carne ni del orgullo, sino que la sabiduría verdadera, hermanos, viene de lo alto y produce en nosotros frutos visibles, frutos de justicia, ¿cierto? Frutos de paz, frutos de humildad, frutos de vida, hermano. Por eso debemos preguntarnos qué están revelando nuestras palabras, qué está revelando nuestra manera de vivir. ¿Está revelando la sabiduría terrenal que destruye o la sabiduría de lo alto que está edificando a la gente? El creyente maduro, hermanos, o la persona sabia, refleja a Cristo tanto en lo que dice como también en lo que hace. Por eso necesitamos pedir cada día que el Señor guarde nuestra lengua y nos llene de sabiduría de lo alto. Porque debemos eh, tener esta responsabilidad. Y quédese con esto, hermano y hermanos que van a ver este video, que nuestras palabras deben traer vida, sanidad y paz, siempre. Si vas a responder para destrucción, para orgullo y tener como finalidad mostrarte sabio y grande entre los demás, no respondas. Mejor controla tu lengua, por amor al Señor. Por eso pregunto, ¿tus palabras están edificando o están destruyendo a los demás? ¿Qué revelan tus palabras sobre tu corazón? ¿Con cuál sabiduría estamos viviendo hoy? ¿Con la terrenal o con la que dice Santiago que viene de lo alto? ¿Cómo puedes reflejar mejor a Cristo en lo que dices y en cómo actúas? ¿Cómo lo estamos haciendo? Interesante, ¿cierto? Santiago es súper práctico y es muy, muy, muy práctico y su lenguaje es muy fácil, pero en lo fácil es muy confrontacional. Santiago, ante estos ejemplos, nos deja muy pequeños, porque esto también, si se fijan, no son ejemplos tan difíciles, no son ejemplos tan grandes, elocuentes, son ejemplos prácticos que la gente entiende. Y por lo mismo, tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo. Y con la misma sabiduría de Santiago debemos responder a las personas, porque nadie es mayor que otro. Todos debemos servir a los demás. Como dijo el Señor mismo, yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir, ¿cierto? A todos, a todos. Por lo mismo, yo vine a dar vida, paz y gozo, ¿cierto? Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.